En las honduras marinas, donde la luz del sol jamás consigue penetrar y el silencio se vuelve absoluto, late un misterio que ha acompañado al ser humano desde que aprendió a mirar el horizonte. Las sirenas, seres mitad mujer y mitad pez, pueblan la imaginación de las culturas desde hace milenios. No importa en qué rincón del planeta miremos, siempre aparecen. En las tribus ancestrales de África, en los clanes nórdicos de Europa, en las islas lejanas del Pacífico o en las vastas costas de América, todas las sociedades han contado su propia versión de ellas, y eso no parece casualidad. La representación suele repetirse. Una figura femenina de cabello largo y húmedo, con una piel luminosa que refleja el agua, ojos profundos que hipnotizan y una cola escamosa que se mueve con un ritmo tan elegante como inquietante. Su canto, dicen, no es solo melodioso, es irresistible. Encierra un magnetismo capaz de borrar la memoria, confundir el rumbo y hasta hacer que un hombre olvide por completo su propia razón de existir. En las tradiciones más antiguas, esa voz no era solo un llamado, era también una revelación. Quien oía a una sirena podía perder la cordura, pues su melodía, aseguraban, atravesaba la mente y hablaba directo al alma. Durante siglos, los marineros hablaron de ellas en susurros. Algunos las describían como espíritus benévolos, ángeles del océano, otros como demonios disfrazados de belleza. Ciertos navegantes juraba haberlas visto al amanecer, sentadas sobre grandes rocas, peinando sus cabellos con peines de coral y nácar. Y también estaban los que jamás regresaban, tripulantes que desaparecían en mares tranquilos, sin tormenta ni explicación. Para muchos, aquella era la prueba definitiva. Las sirenas habían intervenido. Lo más sorprendente es que no fueron únicamente los hombres comunes quienes las mencionaron. Incluso figuras de la historia, grandes exploradores y sabios, registraron encuentros. Cristóbal Colón, en su diario, relató haber visto 3 sirenas en aguas caribeñas. No eran tan bellas como las fábulas contaban, admitió, pero eran reales. Y él no fue el único. En mapas antiguos, diarios de navegación y crónicas de viaje, aparecen dibujos, anotaciones y hasta advertencias. Regiones señaladas como territorio de sirenas, zonas peligrosas por su canto irresistible. La ciencia, siglos después, intentó desacreditarlo todo. Aseguró que se trataba de manatíes confundidos por navegantes extenuados. Habló de supersticiones, alucinaciones, ignorancia. Sin embargo, los relatos nunca dejaron de surgir. El mito sobrevivió, transformándose y adaptándose al paso del tiempo. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, siguen apareciendo testimonios. Videos en lugares remotos muestran figuras extrañas bajo el agua. Pescadores narran encuentros con sombras que se deslizaban junto a sus embarcaciones. Buceadores aseguran haber escuchado melodías imposibles de explicar mientras descendían a las profundidades. Y existen registros de sonidos captados por hidrófonos que no coinciden con ninguna criatura conocida. Todos apuntan hacia un mismo lugar, lo más hondo del océano, donde los humanos todavía no han llegado, porque el mar es un universo en sí mismo, maravilloso, pero también hostil. Apenas un 5% ha sido explorado. El restante 95% continúa siendo un territorio desconocido. Allí, donde no entra la luz, donde la presión destruye cualquier máquina, donde el oxígeno desaparece,
donde solo reina el silencio y la oscuridad, podrían esconderse secretos intactos. Si las sirenas existen, o alguna vez existieron, sería en ese abismo donde habitan, invisibles, esquivas, eternas. Para muchas tradiciones, estas criaturas no son simples seres mitológicos, son guardianas ancestrales, protectoras de las aguas, espíritus que velan por el equilibrio marino. Y cuando los hombres ensucian, saquean o profanan el océano, ellas responden. Algunas leyendas sostienen que tsunamis repentinos, tormentas sin explicación o navíos que desaparecen son advertencias de su ira. No buscan venganza, buscan restaurar el balance natural. Las sirenas no desean ser cazadas, filmadas ni estudiadas. Su mundo está en movimiento perpetuo entre corrientes y olas, ajeno a la mirada humana. Se muestran solo cuando lo deciden, en instantes de calma, en lugares desiertos o incluso en sueños y visiones. Viven en la memoria colectiva de la humanidad, pero quizá también en una realidad más profunda, más antigua que nuestra propia historia. Y tal vez esa sea la razón por la cual nunca se desvanecieron del todo, porque encarnan aquello que el hombre jamás ha logrado dominar, el enigma, el abismo, lo incontrolable, lo que nos aterra. En el fondo, todos lo intuimos. Cada vez que observamos el mar en silencio, cada vez que sentimos las olas romper contra la costa, cada vez que nos parece que algo invisible nos contempla desde las profundidades, la leyenda despierta, no como un simple cuento de marineros, sino como un recordatorio, porque quizás detrás de cada ola todavía resuena un canto antiguo que nos advierte: el océano guarda verdades que preferimos no descubrir.